Tiene la palabra Fernando Bustamante. Muy buenos días, señora presidenta, estimados asambleístas. Ciertamente, una de las tareas pendientes del cambio político y social que el Ecuador está realizando es una reestructuración profunda de los sistemas encargados de proporcionar a la ciudadanía la seguridad pública que se requiere para que pueda ella hacer uso pleno de sus derechos. Obviamente, estos derechos no están en ningún caso garantizados si la vida, integridad y propiedad de las personas se encuentra continuamente amagada por el delito, por la infracción penal y por otras formas de violencia y de ilegalidad. Ciertamente se ha avanzado mucho en el control y reducción de algunas de las formas, sobre todo las más virulentas de la violencia, como por ejemplo el homicidio. Pero necesitamos mucho más. Necesitamos no solamente seguridad, sino que necesitamos una seguridad que tenga el rostro de los derechos. Hay muchas formas de entender la garantía de la seguridad. Una forma muy corriente hoy en día es la que yo podría llamar la seguridad jovesiana. En otras palabras, basada en la pura aplicación del poder disciplinario y de la vigilancia, más allá de las consecuencias que esto pueda tener en el efectivo goce de los derechos de las personas. Por cierto que si viviéramos en un rebaño, si viviéramos en una especie de gran campo de concentración bien vigilados, estaríamos seguros, probablemente. Pero en una sociedad democrática, en una sociedad progresista, en una sociedad que avanza hacia el socialismo, no es ese el tipo de seguridad que necesitamos. Lo que necesitamos es asegurar el pleno goce de los derechos, que incluye los derechos a la libertad, a la privacidad, a la propiedad y a todos aquellos bloques de derechos que nuestra Constitución garantiza. Por eso es que repudiamos y rechazamos esas formas de vigilancia y de control social que hacen caso omiso de la necesidad de preservar este conjunto de derechos. La reforma que ponemos a consideración de ustedes, después de años de trabajo y estudio, tiene como objeto hacer cambios profundos en una de las componentes del sistema de seguridad. Primera observación que queremos hacer, nos queda muy claro y para nosotros es meridiano que la seguridad ciudadana no es un tema exclusivamente, ni siquiera fundamentalmente policial. La seguridad resulta de una estructura de vida colectiva, cultural, social, educacional, laboral, que hace posible una vida humana en la confianza, en la tranquilidad y en la paz. El aparato policial, sin duda alguna, que debe ser considerado, pero ciertamente no vamos a pretender que solamente reformando a la Policía Nacional o a las instituciones uniformadas y jerarquizadas vamos a obtener el resultado buscado. Este es un aporte, como lo es la reforma del Código Integral Penal, como lo es las reformas a la justicia, como tiene que ser las reformas al sistema de rehabilitación, como son las reformas sociales tendientes a que la vida de los seres humanos se dé en un marco en el cual la tentación al delito y a la violencia esté disipada, donde la confianza interpersonal florezca y donde las personas pueden llevar una vida, ojalá sin vigilancia, libre y tranquila. Pero tenemos que trabajar en el cambio, de las instituciones policiales. Se ha llamado a este proyecto Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y no Código de la Policía o de las Policías Nacionales, porque lo que aquí se contempla no es la creación ni la reforma tan solo de la policía o de las policías. Y me explico. Nuestro ordenamiento jurídico establece que existe una sola policía. No hay más que una sola policía. Pero puede haber varios servicios que contribuyan a la seguridad ciudadana, varias entidades que contribuyan a la seguridad ciudadana. El proyecto que obra en consideración de ustedes reforma a la Policía Nacional y crea dos servicios que no son policías. Primera cosa, primer malentendido que habría que disipar, no se trata de policías, se trata de servicios especializados que contribuyen a
la investigación y sanción de la infracción o a la protección de determinadas personas que tienen necesidades particulares de seguridad. Algunas personas han objetado precisamente que cómo así estamos creando policías que la Constitución no establece. La respuesta es que no estamos creando ninguna otra policía fuera de la que la Constitución establece. Lo que sí se está haciendo, y en esto no hay inconveniente, como no hay inconveniente crear un servicio de migración, un servicio de aduanas, un servicio de rentas internas, un servicio de medicina legal, no hay inconveniente en crear un servicio civil, no policial, de investigación del delito, como no hay problema en crear un cuerpo de protección de autoridades, ¿no es cierto?, que no es una policía, ¿no?, es un cuerpo especializado. Eso es la primera aclaración que tenemos que hacer. Nosotros tenemos muy claro el marco constitucional que la Constitución vigente establece, que es que las instituciones de la seguridad pública tienen que ser en primer lugar instituciones civiles. Me remito de nuevo a los artículos pertinentes de la Constitución, del 152 en adelante. ¿Y qué quiere decir que sean civiles? Tenemos un cambio pendiente, hacerlas efectivamente civiles. El modelo policial que nosotros hemos heredado es el modelo que estableció una figura benemérita, a mi juicio, el general Enríquez Gallo, que estableció muchos cambios en este país que tal vez no han sido debidamente reconocidos por la historia, entre ellas, por ejemplo, la legislación laboral. Pero ese es un modelo tributario del modelo español, italiano y chileno de la policía militar. ¿Qué es lo que se hizo en esos países? Se sacó una unidad militar, en el caso de Chile, guardias fronterizos, ¿no es cierto?, en el caso de España, guardia rural, y se creó con ellos una policía por la situación particular que esos países vivieron en su debido momento. El modelo que nosotros utilizamos originalmente en los años 30 y 40 se inspiró en el éxito que en esos países había tenido la policía militar o policía militarizada. Tanto es así, por ejemplo, que Carabineros de Chile es todavía parte del Ministerio de Defensa, es la cuarta rama de la Defensa Nacional. Pero nosotros tenemos un mandato constitucional y una doctrina que busca alejarnos de ese modelo de policía militar y avanzar hacia la idea de una policía y de unos servicios de investigación del delito que sean civiles. Y de hecho, en cierta medida, a pesar de que nos apartamos del modelo español de la Guardia Civil, o de los carabineros italianos, o de los carabineros de Chile, en cuanto buscamos un ordenamiento que desmilitarice la fuerza policial, sí nos acercamos al modelo chileno en el sentido de que se crea un servicio que no es una policía, aunque en Chile sí se llama así, un servicio civil de investigación criminal especializada, que es básicamente lo que podríamos llamar la policía científica, aunque no es el término correcto decir policía, el servicio científico de investigación de las huellas del delito. Auxiliar de la Fiscalía, básicamente sometida a la organización y a la dirección jurídica que la Fiscalía le dé. Por razones que en algún momento habrá que explicitar, no se ha querido adscribir este cuerpo directamente a la Fiscalía en lo administrativo y disciplinario, sino que al Ministerio del Interior. Esto es algo que fue objeto de mucho debate. Vamos a explicar por qué establecemos ese doble comando del servicio de investigación de la infracción, por razones que a nuestro juicio en la comisión fueron consideradas de mucho peso, ¿no? Pero fuera de eso, estamos creando el equivalente ecuatoriano al FBI, a la Scotland Yard, al Servicio de Investigación, a la Policía de Investigaciones de Chile, como herramienta auxiliar de la Fiscalía, no del poder político, no del Ejecutivo, no del Ministerio del Interior. La transformación integral de la Policía Nacional es un imperativo social, no solamente en aras de la eficacia en el combate al delito o en su prevención, sino también a la capacidad que esta policía tiene para ser mejor protectora de derechos. No solo se trata de reprimir el delito, sino que trata de hacerlo, como ya dije antes, de una manera que incorpore plenamente los avances en materia de derechos que la población enfrenta. No puede ser una policía de ocupación territorial, no puede ser una policía extraña y ajena al pueblo que es vista como una entidad coercitiva. Queremos que sea una policía ciudadana
de los ciudadanos, para los ciudadanos, y que utilice métodos, tanto internos como externos, plenamente alineados con la letra y el espíritu de la Constitución vigente y con los avances que en materia de derechos la humanidad hoy en día considera prácticamente irrenunciables. La modernización de la Policía Nacional, que está contenida en este proyecto de ley, y la creación también como parte de la modernización de estos servicios auxiliares, significa, por lo tanto, y con eso una cosa que ya señalé, la exclusión definitiva de la estructura de tipo militar. Por ejemplo, y esto es algo que venimos discutiendo hace muchos años con algunos de los actuales altos mandos de la Policía Nacional, el concepto de regimiento debe desaparecer. La gran agrupación de fuerzas policiales en grandes unidades no tiene sentido en un concepto de servicio a la comunidad. Los regimientos son un concepto que tiene sentido cuando uno necesita agrupación de masa operativa y poder de fuego para las actividades que serían propias de una fuerza de defensa de la soberanía externa del país, pero en ningún caso para la protección de la ciudadanía. Es un primer concepto que necesitamos dejar muy en claro. Es necesario también tener muy claro que la conducción y el cumplimiento de las funciones que la Constitución le otorga a la Policía Nacional tiene que hacerse bajo la conducción jurídica y mando político del poder políticamente responsable. Uno de los problemas que tuvimos durante largos años fue precisamente que las instituciones policiales gozaban de una autonomía, de una personería jurídica indebida en un Estado constitucional de derecho y peor en un Estado democrático de derechos. Hemos ya dejado atrás el tema de la personería jurídica propia de que gozaba la Policía Nacional, incluso más allá de lo que gozaban, por ejemplo, Fuerzas Armadas, que no tenían personería jurídica. La Fuerza Armada, sea esta militar o policial, debe estar plenamente sometida al poder político civil. A algunas personas esto les ha parecido amenazante, pero la otra pregunta que yo haría es ¿cuál es la alternativa? Una policía que no rinda cuentas, que no obedezca, que sea autónoma de los poderes legítimamente constituidos, políticamente responsables y generados por la voluntad ciudadana. Esto es lo que en muchos países latinoamericanos imperó por muchas décadas y desgraciadamente, no en nuestro país por fortuna, pero en muchos otros, condujo precisamente a esa autonomización del elemento uniformado que dio pábulo luego para la construcción de los funestos estados de seguridad nacional que dejaron su huella de dolor y destrucción en muchas partes de nuestro continente. Nosotros en esto no estamos sino siguiendo lo que es la doctrina democrática que las democracias occidentales, europeas y norteamericanas mantienen y plantean siempre y que ha sido una condición de la democratización de los sistemas de seguridad nacional, que es la plena sujeción operativa, jurídica y doctrinaria de los cuerpos armados a defensa del Estado al poder legítimamente constituido. Y no solo en las palabras, sino que en las estructuras mismas de su comando diario. Este proyecto de ley asume una estrategia que tiene como central objetivo los derechos del ciudadano y que se busca que todos los componentes de este sistema de seguridad ciudadana puedan acceder al más alto profesionalismo y al uso de la ciencia y la tecnología bajo la dirección, obviamente, de legítima autoridad en un marco legítimo de un Estado de Derecho, pero que sea eficaz, eficiente, pero también democrático. No voy a entrar en el aspecto constitucional, el informe ya abunda en ello, pero es necesario señalar algunos puntos, algunos aspectos técnicos del proyecto de ley que quisiera destacar como los más fundamentales. En primer lugar, fortalecer a la Policía Nacional. Algunos quieren ver en este proyecto un intento de quitarle privilegios, de reducir las prestaciones, de abajar la autoridad y la autoestima del policía. Muy por el contrario,
Quien mire desapasionadamente el articulado que está a consideración de ustedes, verá que justamente de lo que se trata es de fortalecer a la institución y de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de sus integrantes. Es una policía, lo que buscamos, estructurada por subsistemas de acuerdo a las herramientas más científicas de la gestión y de acuerdo a la dinámica social del Ecuador del siglo XXI. Solo quiero señalar algunas de los cambios que implican a nuestro juicio no solamente una mejor policía, sino una policía mejor tratada, una policía que accede también ella a la plenitud de los derechos de todo ciudadano. Por ejemplo, una cosa que necesitamos es regular el sistema de pases para hacer que este sistema de pases o destinos nunca más sea utilizado como un mecanismo de coerción, de revancha, de favoritismo o de castigo a un policía. Por ejemplo, vamos a insistir en lo posible en mantener la unidad de la familia policial, de que los destinos del policía sean compatibles con su vida personal, con la mantención de la integridad de su hogar, con su cercanía, con el lugar que le vio nacer, donde tiene su familia, donde tiene su vida y probablemente tendrá también su destino final una vez que abandone el servicio. Necesitamos una policía en donde el policía no sea un extraño ni un visitante extraterrestre que llegue de otro lado y que no entienda ni siquiera el dialecto de la gente con la cual va a tener que trabajar. Necesitamos una policía que tenga además un sistema de prestaciones sociales compatibles con el de un servidor público con todos sus derechos. Asimismo, un régimen disciplinario que abandone el tipo de sanciones que vienen de esa historia militarizada del pasado. Se tienen que acabar los castigos físicos, las servidumbres, los maltratos y finalmente todo lo que podríamos hacer, esos castigos que hieren a la dignidad del ser humano. Las sanciones previstas en el régimen disciplinario son las sanciones que son compatibles con las de un servidor público civil. Amonestaciones, multas, suspensiones y destitución. Pero nunca más los tratos degradantes que eran considerados, por suerte ya no lo son, ni siquiera en la policía, consustanciales a la vida, entre comillas, militar o militarizada. Estamos buscando una policía en donde el policía pueda hacer carrera especializada dentro de una misma rama de su profesión. Uno de los más ineficientes y gravosos problemas es la rotación entre servicios del policía. Empieza en tránsito, sigue en extranjería, luego se va al GOE, termina en antimotines o en el servicio de orden público y nunca logra desarrollar una especialidad y profundizar sus capacidades en una rama donde pueda desarrollar todo su potencial. La idea que este proyecto establece es que el policía haga carrera dentro de una especialidad. Ustedes pueden imaginar la diferencia que hay entre un policía que ha rotado por todos los servicios durante toda su carrera a un policía que ha hecho su carrera, por ejemplo, en la UNACE, ¿no es cierto? O en antinarcóticos, toda su carrera. El nivel de especialidad, de conocimientos, de experiencia y de experticia que ese servidor público puede alcanzar es obviamente enormemente mayor que el que ahora puede conseguir. Esto en beneficio propio y en beneficio de la propia población. Es necesario además que la Policía Nacional se concentre en su trabajo. Varias de las medidas en estos proyectos apuntan a sacar al policía de aquello que no es su trabajo, ni su profesión, ni su vocación. Por ejemplo, no es conveniente que el trabajo de oficina lo hagan policías. Para eso tiene que generarse un estamento de civiles encargados de la gestión administrativa, burocrática de los servicios. Un policía está entrenado para dar protección, no para timbrar papeles. No queremos policías timbrando papeles. Queremos policías en la calle, queremos policías en el campo, queremos policías en el laboratorio de criminalística, queremos policías haciendo lo que la ciudadanía necesita que haga. Los civiles pueden hacer el trabajo de oficina. Asimismo, buscamos que hay otras funciones que tampoco corresponden, que las pueden asumir los gobiernos autónomos descentralizados u otras instancias. Por ejemplo, si ustedes van al aeropuerto Mariscal Sucre hoy en día y salen por la Policía Internacional, se van a encontrar que ya no hay policías timbrando los pasaportes. Es personal civil del Ministerio de Interior. Los policías son demasiado caros, tienen un entrenamiento demasiado especializado
para tenerlos timbrando papeles en una salida de un aeropuerto internacional. La policía está, claro, en el aeropuerto, dando protección y seguridad a las instalaciones, o vigilando que no se cometan ilícitos, o precautelando que no haya situaciones de peligro para la gente. Ese es el nuevo concepto que en este proyecto de ley se busca impulsar. También necesitamos una policía más preventiva, una policía de comunidad o de proximidad que gane legitimidad, que tenga en la comunidad su mejor apoyo y sea el mejor apoyo de la comunidad. Una policía que es eficiente, no solo ni sobre todo por la tecnología que tiene, sino por la cercanía, por la vinculación, por la capacidad de ser vista por la comunidad como su mejor aliada, su mejor protección y su escudo. Una policía que sea capaz de colaborar participativamente con la ciudadanía. Y ojo, no queremos decir con eso que la ciudadanía deba tomar, como en algún momento se intentó mediante la formación de paramilitarismos o de guardias privadas, funciones que no le corresponden. Cada cual debe colaborar en su propia competencia en el problema de la seguridad ciudadana. Básicamente voy a resumir los contenidos específicos de este proyecto, o los libros que contiene. El primer libro, que se refiere a la estructura institucional, los sistemas, subsistemas y procesos de la Policía Nacional, buscando adecuar la estructura institucional y social para responder eficientemente a las dinámicas sociales de nuestro país. El régimen del personal policial, que incluye también el régimen disciplinario, que buscamos un régimen disciplinario que respete los derechos humanos y la dignidad de los servidores públicos policiales en cuanto al tipo de sanciones, como ya le mencioné, pero también reduciendo de 174 a 57 las infracciones. Las infracciones no deben ser un árbol frondoso en el cual es casi imposible no tropezar. Las infracciones deben ser racionales, las que efectivamente representen un problema para el funcionamiento del servicio. Y para evitar, ustedes saben que mientras más normas hay, mayor es la posibilidad de discrecionalidad en la aplicación de ellas. Esta reducción y racionalización de las infracciones es algo que también nos va a permitir un sistema disciplinario más ágil, más justo, más eficiente y más racional. En el segundo libro, nosotros establecemos básicamente, quisiera antes de seguir con esto, el tema de la carrera policial, hay un tema importante que quiero señalar, que es la concepción de una carrera policial como carrera de tercer nivel civil. El proceso de formación policial no puede seguir teniendo el esquema, el ideario, el imaginario de la academia militar. Lo que vamos ahora es a formar policías bajo el manto del CENACYT en universidades civiles y tomarán las materias de especialidad policial, por ejemplo, defensa personal, manejo de armas, en fin, las que sean propias de la acción policial, técnicas antimotines, inteligencia, solamente esas se tomarán en las instituciones de especialidad de formación policial. La idea es que el policía sea, el estudiante, el aspirante a policía, sea un estudiante más civil que va a la Universidad Central o Católica a tomar criminalística, que va a tomar derecho penal, derecho procesal, que va a tomar derecho de menores, de familia, en fin, que hará su carrera con los demás civiles, solamente tomando aparte, en ámbito estrictamente policial, las materias que sean de especificidad, únicas, que no se pueden tomar ni conviene que las tome nadie más sino ellos. Otro tema fundamental que vamos a establecer es la absoluta gratuidad de la formación policial. O sea, nunca más una persona, por ser pobre o modesta, va a tener que renunciar a la posibilidad de seguir la carrera completa y hacerla hasta llegar a los grados más altos. Esto es democratización, así como también se garantiza la democratización estableciendo una pista de carrera que haga posible que incluso lo que ahora se llaman los clases o suboficiales, les llamaremos servidores técnicos policiales, puedan eventualmente, si estudian y tienen excelencia, pasar a ser oficiales e integrar el mando policial. Eso, la gratuidad, el carácter civil de los estudios policiales y la posibilidad de democratización vía la gratuidad y mediante una ruta de carrera que le ofrece al policía
muchas posibilidades de crecer académicamente, profesionalmente. Es algo que creemos va a redundar en una enorme calidad de la Policía Nacional, como la que ya tienen, de hecho, algunos de sus mejores servicios, que son de nivel internacional, aunque no estemos muy conscientes de ello, por desgracia, pero eso es algo que yo puedo afirmar responsablemente. Y me permite, señora presidenta, es tremendamente importante que entendamos de que el imaginario del policía que necesitamos es la de un profesional con título de tercer nivel para ser oficial de la Policía Nacional, y ojalá en casos en que sea requerido, especializado más allá del tercer nivel. Eso es algo fundamental. Tiene que ver con la dignidad, con la calidad, con el potenciamiento de la legitimidad y la capacidad operativa de nuestros mandos policiales. No sigo adelante, mis compañeros de comisión seguramente abundarán en detalles sobre distintos aspectos particulares de esta ley que es grande y compleja. Yo por limitación de tiempo no puedo seguir adelante. Dejo en manos de ustedes y de su atenta consideración este proyecto que creo que debemos patrióticamente todos contribuir a mejorar, fortalecer, porque sí, este país se merece una policía como la policía que todos soñamos. Esto es algo que yo creo que vamos a lograr y les invito a que trabajemos arduamente en los próximos meses en ello. Gracias, señora presidenta, estimados colegas.